unidad 6, que es la unidad de ciclo celular, y vimos todo este ciclo, y vimos incluso que en este ciclo se llevaba a cabo el proceso de regulación del mismo, ¿sí? Y vimos justamente la regulación. Lo último que analizamos, si bien nombramos algunos de los controles, fue los puntos de control de este ciclo celular, que son los que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? En estos 3 puntos de control habíamos dicho que la célula chequeaba que estuviera todo en orden, y si estaba todo en orden continuaba y armaba el complejo CDK-ciclina siguiente, y si no, no. Uno de los ejemplos importantes de detención del ciclo en chequeo de estos puntos de restricción ocurre justamente en este punto que se llama R, de estos 3 como que el más importante para comenzar y ver si se va a entrar el proceso, o sea, se va a replicar el ADN y la célula se va a dividir, ocurre entre la fase G1 y S. Y a este punto de restricción se lo llama punto R. Un punto que es metabólicamente inactivo, no como la fase S, la fase G0, perdón, que es una fase de desvío de G1, en donde la célula queda detenida en su ciclo celular, pero metabólicamente es una célula activa, como una neurona. En el punto R, yo chequeo si realmente está todo en orden, si no hay un daño en el ADN, y este punto de restricción es una pausa no solo en el ciclo celular, sino en la vida de la célula, o sea que es un punto metabólicamente inactivo, en el cual yo chequeo si todo está bien y si es así, continúo. Uno de los puntos de control, uno de los tantos que existen de este punto de control, es la síntesis de una proteína que se llama proteína P53 y que viene codificada desde un gen en el ADN que también se llama gen P53. O sea que le ponen el mismo nombre para no hacernos lío. Pero el gen P53, lo que está escrito en el ADN, eso se transcribe, se traduce, y a la proteína también la llamo P53. Esta proteína, que es una proteína que suprime un tumor, lo que hace es inhibir, o sea, secretar una proteína inhibidora de la CDK e impide que el complejo CDK-ciclina G1S se ensamble y continúe. Si el ADN está dañado, entonces este gen P53 se expresa, se transcribe, se traduce y me sintetiza esta proteína que frena el ciclo en este punto que estábamos viendo recién. Como nosotros sabemos, la CDK-ciclina G1 me comandaba todo el proceso de crecimiento de la célula, pero si la célula iba a recibir una señal para poder dividirse, iba a ensamblar la CDK-ciclina G1S para comenzar la síntesis de las proteínas de la replicación celular. Sin embargo, como dijimos recién, si hay un daño en el ADN, uno de estos genes que se codifica, que es el gen P53, me detiene el ensamblado de este bloque y por ende el ciclo celular se detiene. La célula nunca se divide e incluso se manda a matar. Esto ocurre en una célula normal. En una célula normal, este control, como el P53 y otros normales, hacen que todo lo que sea un factor de crecimiento positivo me lleve a que la célula se vaya dividiendo, y un factor de crecimiento negativo, como puede ser acá la expresión de la P53, que en realidad me inhibe el proceso justamente de división de esta célula, evite que esta célula se siga dividiendo. Sin embargo, existen algunas células, como las células cancerosas, no es el único mecanismo por el cual ocurre un cáncer, pero sí uno de ellos, en el cual este control de la P53 falla, y aunque el ADN esté dañado y sea irreparablemente dañado, en vez de detenerse la célula como pasa normalmente y mandarse a matar a través de un proceso que se llama apoptosis, que lo vamos a ver hoy también, esta célula con el ADN dañado igual continúa dividiéndose y genera células anómalas que se siguen reproduciendo y siguen generando más células anómalas y más y más y más, y por eso me dan origen a un tumor que, cuando ese tumor no puede cumplir, ese grupo de células no puede cumplir con su función normalmente, decimos que ese tumor se maligniza y por ende se convierte en un cáncer. Entonces, este P53 es un punto de control para evitar una célula cancerígena, pero si funciona mal, como pasa en las células con cáncer, no se ensambla correctamente este complejo del P53 con la CDK-ciclina G1S y el ciclo continúa. Vamos a ver otros genes, no solo reguladores de tumores o supresores de tumores, sino protoncogenes, que los tienen al final de la unidad que viene, que es la unidad 7,
que es genética, ¿sí? Entonces, es importante que veamos o analicemos este punto de control, pero que sepamos que no es el único, que existen otras proteínas que también condicionan que la célula pueda seguirse dividiendo de forma normal o no, ¿sí? O no lo haga. A veces hay virus que se los llama oncovirus y son partículas de material genético, ya sea de ARN o ADN, que pueden modificar el ADN de la célula y de esta forma modificar la expresión de esta proteína, o sea, de este P53, haciendo que no bloquee la C-ciclina G1S y que el ciclo continúe de forma indefinida. Entonces esto va a ser una falla, o sea, no es algo normal. Si el ADN está dañado, lo normal es que la P53 esté y justamente la célula se mande a matar o entre en apoptosis. Pero, si bien obviamente hemos visto este proceso de detención en este punto, si acá todo va bien y la célula replica su ADN, después de pasar la fase S dijimos que entra en G2. Y cuando entra en G2, la célula se prepara para el proceso de división celular. ¿Qué es lo que pasa en esta G2? En la G2, todo lo que yo necesito armar para el proceso de división o de mitosis va a ocurrir en esta etapa previa de preparación para la división celular. ¿Qué pasa en esta G2? El material genético ya se replicó en la fase S, o sea que ya lo encuentro duplicado en el núcleo. Pero ¿qué empieza a hacer este ADN duplicado? Se empieza a condensar. Empieza a comenzar la desintegración de esta envoltura nuclear. Empieza a desintegrarse este nucleolo y empiezan a replicarse los centriolos si los hay, porque recuerden que la célula animal tenía centriolos y la otra, la célula vegetal, no, que esto también lo habíamos visto en la clase pasada, pero recuerden, y esto es lo que me remonta a la imagen en realidad del cuadernillo, diferenciándome una célula animal y una célula vegetal, en la cual sí o sí se armaba el uso mitótico, pero estos centriolos y los astres solo están en células de tipo animal y no en células vegetales, por lo cual yo puedo decir que una célula animal, además de armar el uso mitótico, es una célula centriolar, porque tiene centriolos, y es astral, porque tiene astres. En cambio, en la célula vegetal no la voy a diferenciar solo porque tiene pared celular, sino porque además de eso no tiene centriolos y no tiene astres, ¿sí? Por eso digo que es anastral y acentriolar. Entonces, todo este preparado de la célula para la fase G2 también tiene que ver con la condensación de este material genético para encontrar este cromosoma, cada uno de esos cromosomas, en forma doble. Ahora, yo les hago una pregunta para que entiendan esto antes de comenzar con el proceso de división, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el proceso justamente, uno de los procesos de división, que es el proceso de mitosis. ¿Cuántas células, que esto ya lo hemos visto, cuántos cromosomas, perdón, tienen nuestras células, o sea, las de los seres humanos? Todas nuestras células somáticas. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46. Bien. Nosotros decimos que una de nuestras células somáticas tiene 46 cromosomas. Ahora, quiero que sepan que cuando uno dice que una célula tiene 46 cromosomas, estos cromosomas se encuentran en forma simple y en realidad si la célula no se está dividiendo, yo lo veo de esta manera, como una maraña de hilos, o sea, como un plato de fideo todo desordenado, y cada una de estas hebras es una molécula de ADN. O sea que si yo cuento cada hebra en una de nuestras células somáticas que no está en división, tiene 46 moléculas de ADN. Por eso decimos que tiene 46 cromosomas simples. Ahora, a la vez, van a encontrar en muchas bibliografías, incluida en Curtis, que además de tener 46 cromosomas simples, nosotros decimos que tenemos 23 cromosomas dobles, o sea, 23 pares, perdón, que por ahí por error les decimos dobles, pero en realidad 23 pares, ¿a qué se refiere? Que de esos 46 cromosomas que ustedes tienen, cada uno de ustedes, hay uno de esos cromosomas de sus células que vino del papá y uno que vino de la mamá. O sea que cuando yo digo que mis células tienen 46 cromosomas, en realidad tienen 2 cromosomas 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y así hasta el cromosoma 23. Habiendo una diferencia entre el hombre y la mujer,
ya que la mujer en su par 23 de cada una de sus células tiene 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Es lo que me distingue al hombre y a la mujer cuando yo tomo cualquier célula del cuerpo, porque cada una de las células de nuestro cuerpo vinieron de la célula huevo o cigoto cuando el papá y la mamá unieron sus gametas y se desarrolló esa primera célula, que ese embrión empezó a dividirse y dio todo nuestro cuerpo. Entonces, decir 23 pares de cromosomas es lo mismo que decir 46 cromosomas. Pero esos 46 cromosomas, quiero que entiendan que antes de la fase S o de síntesis y cuando estoy en interfase, están de esta manera, como un plato de fideos todo desmarañado y desordenado. Recién en G2 empiezan a condensarse y a verse como estos bastoncitos. Pero cuando empiezan a condensarse y verse como estos bastoncitos, en realidad en G2 ya pasaron por la fase S. Entonces, en realidad, cada uno de estos 46 cromosomas se duplicó y están en forma de 46 cromosomas dobles. Lo que yo veo así como estas X es el cromosoma cuando ya esté doble. Tiene 2 cromatídes hermanas, que son cada una de estas una molécula de ADN y toda la otra es la que se replicó mediante el proceso de replicación de ADN que nosotros ya vimos. Entonces, cuando yo estoy acá, en G1, tengo en cada una de nuestras células, por ejemplo, 46 cromosomas simples, que es lo mismo que decir 23 pares, en forma de cromatina descondensada. O sea, 2 cromosomas 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, así hasta el 23, pero en forma descondensada. En la fase S, cada cromosoma de los 46 aparece como doble. O sea, que tengo un cromosoma 1 en una célula que venía del papá y uno también que venía de la mamá. Después de la fase S, están dobles. O sea que tengo un cromosoma 1 y el otro cromosoma 1, uno que viene del papá y otro que viene de la mamá, y cada uno con sus 2 cromátides hermanas. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Se perdieron? Porque es re importante esto. O sea que en fase S y G2 hay 92 cromosomas. Bien, ahí no se le dicen 92 cromosomas, sino que hay 92 moléculas de ADN, pero se le llama 46 dobles. O sea que nunca digo que tengo 92 cromosomas porque están agarrados como en esta forma de X, pero sí es verdad que, por ejemplo, en una célula nuestra, en la fase G1, yo cuento las moléculas de ADN y son 46. Por eso digo que son 46 simples. Cuando paso por S, por G2, incluso en mitosis hasta que se dividan, yo tengo esos 46 cromosomas en forma doble. O sea, como dice Nacho, 92 moléculas de ADN, pero le llamo 46 dobles. O sea, que ¿qué determina que un cromosoma esté simple o doble? Haber pasado por la fase S. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien, Sí, yo digo que el 2N, como nosotros somos organismos que somos diploides, digo que el 2N, o sea, los 2 juegos de nuestros cromosomas, es igual a 46. Y eso, aunque la célula esté en G1, esté en S o en mitosis, sigue siendo el 2N46. La única forma de diferenciar el hecho de haber pasado por la fase S es que en G1 esos 46 cromosomas están simples y acá están dobles. Están dobles en S, están dobles en G2 y entran como dobles a la fase, obviamente, de mitosis, que esto es lo que vamos a ver ahora. Estos chicos que les estoy diciendo ahora, obviamente, es el ejemplo de una célula nuestra. Si, por ejemplo, yo tengo la célula de una planta que su número cromosómico 2N es igual a 14, bueno, entonces esa célula tiene 14 simple en G1 y después de ese tiene 14 doble. O sea, obviamente el doble y el simple es lo que me codifica que haya pasado por la fase de síntesis o no. Estamos tomando como ejemplo la célula del ser humano porque se las preguntan un montón. Sin embargo, en el cuadernillo
tienen un ejemplo de una célula que no tiene 46 cromosomas, sino que tiene 3 y en otra parte le sale uno de 2, o sea, lo van viendo dependiendo del tipo de célula, el ejemplo, pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto de que el cromosoma en realidad se ve como cromosoma condensado recién desde la fase G2. Sin embargo, en G1 le llamo cromosoma, pero al fin y al cabo es solo la molécula de ADN y que está en estado simple, pero que a la vez tiene un par porque somos organismos que venimos de la unión de una gameta femenina y gameta masculina. Eso es lo que por ahí se genera confusión. Cuando digo, ay, tengo 23 pares, ese decir 23 pares no es lo mismo que esté doble. 23 pares es lo mismo que decir 46 cromosomas, porque tenemos 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 y así de cada uno. Pero el estar doble o simple es el hecho de haber pasado por la fase S o no haber pasado aún. Si bien existen dos tipos de división de las células, la más conocida, como habíamos visto en la clase pasada, es el proceso de división de las células somáticas que se llama mitosis. Y es lo primero que vamos a ver y lo vamos a ver en el día de hoy. Las células germinales, que son las que originan las gametas, hacen otro proceso de división que se llama meiosis, pero ese proceso de meiosis lo vamos a ver mañana. Y después de eso lo vamos a comparar. Entonces arrancamos hoy con este proceso de división mitótico. La mitosis es la división del núcleo de la célula. Quiere decir que también le podemos llamar cariocinesis, porque cario significa núcleo y cinesis división, o sea, división del núcleo. Esta mitosis tiene algunas diferencias puntuales entre la célula vegetal y la célula animal. Nosotros vamos a tomar ahora un ejemplo para ver las etapas, vamos a tomar el ejemplo de una célula animal, pero por favor después ustedes vean las células comparadas vegetales y animales que están los dibujitos entre la página 12 y 15 del cuadernillo. En las fases de la célula vegetal en donde no les sale nada, por ejemplo les dice metafase y no hay nada escrito, o en cada una de las que no sale nada es porque está ocurriendo lo mismo que en la otra, o sea que hay algunas diferencias puntuales de la célula vegetal por tener pared o por no tener centríolos, pero todo lo demás obviamente lo que ocurre es igual, entonces por eso tomamos una de ellas como ejemplo. La mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Esto lo van a haber visto, por lo menos por arriba, alguna vez en biología en la escuela. Hay una mnemotecnia para acordarse el orden de las fases, que es prometo, Ana, telefonearte, o prometo, Ana, llevarte al telo, que por ahí algunos se la acuerdan más, para aprender el orden de las fases de la mitosis. Que no solo me sirve para la mitosis, sino que como vamos a ver mañana, las fases de la meiosis también se llaman igual. Entonces, me sirve en realidad el orden para acordarme tanto en la mitosis como en la meiosis. Empecemos con la primera de ellas, que dijimos que se llama profase. En la profase yo preparo a la célula para entrar en este proceso de división. Dijimos que en G2 había comenzado a formarse el aparato mitótico, había empezado a formarse todo lo que yo requiero para la división. Pero todo este ensamblado del uso mitótico, que se engancha a cada cromosoma, la condensación final de cada uno de estos cromosomas para verlos así como bastoncitos, la migración de los centríolos hacia los extremos, si es una célula animal y tiene centríolos, de los ásteres, la desintegración de todas las organelas de la célula, todo este componente, o sea, mitótico, para empezar la mitosis, ocurre en profase. Y ya en profase tardía, que sería la última etapa de la profase, ya tengo todo ensamblado. Cuando nosotros nos dibujan una célula así en profase, es como que me muestran el aparato mitótico y los cromosomas, y yo digo, ¿dónde carajo están las organelas de esta célula? Porque esta célula era una célula que tenía un sistema de endomembranas, tenía retículos, tenía aparato de Golgi, tiene mitocondrias, lisosomas, y yo digo, ¿dónde están? Porque parece que no hubiera nada. Cuando se está formando una célula, el aparato mitótico para dividirse, lo que toma protagonismo en esta célula es el separado de estos cromosomas. Es como que yo digo, pará, lo más importante ahora es que la célula divida su material genético. Entonces, ya se detuvo el proceso de transcripción y de traducción, no están activos los ribosomas, no está activo el funcionamiento de la célula, todo quedó en pausa para priorizar la división de estos cromosomas. Entonces, hay algunas organelas, sobre todo como las que se replican solitas, como una mitocondria o un cloroplasto, que están como acá, aunque no estén dibujadas, están en la periferia de la célula. Algunas quedan por ahí, pero hay muchísimas de ellas que se desintegraron.
Por ejemplo, una célula que está en división no tiene retículos, no tiene aparato de Golgi, no tiene un montón de las vesículas, incluso se desintegra la membrana nuclear y el sistema endomembranas, recuerden que estaba a continuación de esta membrana. Entonces, se desaparece todo porque priorizo esto, el dividir los cromosomas. Y digo, pero ¿cómo hago si desintegré todo para después formarlo nuevamente? Recuerden que toda la información genética de una célula está en el ADN. Entonces, cuando termine toda esta mitosis, voy a empezar con las dos células hijas chiquititas una nueva fase G1. Y como habíamos visto, en la fase G1 es la fase de crecimiento de la célula. Se duplican las mitocondrias que hay, se sintetiza un retículo rugoso nuevo, un retículo liso nuevo, un aparato de Golgi nuevo, o sea, empieza a crecer la célula, es como un bebé que se acaba de formar, tiene lo básico que viene de las células de los padres y empieza a crecer y forma sus propios tejidos y empieza a dividirse y a dividirse, tiene la información en su ADN, pero comienza esta fase de crecimiento. Entonces recuerden que no es que no se dibuja porque se olvidaron de dibujarlo, sino que si bien hay algunas organelas que quedan acá, sobre todo las mitocondrias o los cloroplastos en células que las tengan, la mayoría de las organelas desaparecen para priorizar el armado del uso mitótico. Entonces, en profase, ¿qué pasa? Se termina de armar el uso mitótico, se engancha el uso mitótico acá en el punto medio de cada uno de los cromosomas, que recuerden que habían unos bloques de proteínas que estaban cerca del centrómero, que se llamaban cinetocoro, que eran proteínas. Bueno, se inserta el uso mitótico en los cinetocoros, se desintegra la envoltura nuclear, se migran los centriolos a los polos y se ve la célula de esta forma, con el aparato mitótico ensamblado. Sin embargo, en la fase siguiente, si bien empiezan a viajar todos estos cromosomas, en la metafase más tardía, ¿sí? Porque en la temprana estoy migrando todavía, en la metafase más tardía quedan todos los cromosomas enganchaditos y alineados en un plano medio que se llama placa metafase o plano ecuatorial de la célula. Me hace recordar al ecuador del planeta, que es como el punto medio que me divide el hemisferio norte y sur, por eso le llaman plano ecuatorial. Todos están alineados, formaditos en fila india. Esta célula que tienen acá dibujada, fíjense que tiene 4 cromosomas nada más. Si fuéramos nosotros, en esta célula, tendría que tener 46 de estos cromosomas alineados. 46, que cada uno de ellos tiene una hebra y otra hebra de ADN, o sea, en total 92 moléculas de ADN, pero serían 46 de estas estructuras que tienen como una forma de X alineadas en el plano ecuatorial. En esta célula solo hay 4 porque me están representando una célula que su 2N, o sea, su juego diploide, es 4 en vez de 46. Pero fíjense, y es lo que les estaba diciendo yo recién, que cada uno de estos cromosomas igual tiene su cromosoma homólogo. ¿Ven que este es igual que este? Tiene el mismo tamaño, la misma formita, igual que este es igual que el otro. Esto es porque, supongamos que este es el cromosoma 1 de esta célula, y este va a ser el 1 homólogo, o sea, el otro 1 que yo tengo, uno del papá y uno de la mamá. Este va a ser el cromosoma 2 y el otro es su homólogo. O sea, tiene 2 cromosomas, 2 pares de cromosomas, como nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, pero cada uno de ellos están en estado doble, o sea, tienen su cromátide hermana. En anafase, que es la etapa siguiente, lo que se separan son las cromátides hermanas. La molécula de ADN que se replicó y que tiene una copia exacta, pero no se separan los cromosomas homólogos. O sea, acá tengo el cromosoma 1 y acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 2. Se está separando de su cromátide hermana y estas 4 hebras de ADN que yo veo acá son exactamente iguales que estas, porque vienen producto de la replicación del ADN que yo hice en la fase S. Es la misma exactamente, salvo, bueno, los errorcitos que haya cometido, como ya vimos, la ADN polimerasa o los errores poduplicativos que se acumulan como una mutación. Pero salvo eso, la réplica de esto y esto que se está separando es igual, igual. En cambio, este cromosoma tiene la misma información que este, pero la misma información que se llama el mismo gen, pero no la misma variedad del gen. Esto lo vamos a terminar de entender en la unidad que viene, que es genética, pero para que se den una idea, si acá en este cromosoma, en este puntito,
tengo la información que codifica el color de pelo de esta especie. Bueno, acá también está el gen que codifica el color de pelo, con la diferencia que los cromosomas homólogos pueden tener informaciones distintas. Esto puede decir color de pelo marrón y esto puede decir color de pelo rubio, pero el color de pelo como gen está en un cromosoma 1 y en un cromosoma 1 también, homólogo. Sin embargo, esta hebra de ADN que se separó de acá tiene la misma información genética. Si acá dice color de pelo marrón, acá dice color de pelo marrón. Si acá dice color de pelo rubio, acá dice color de pelo rubio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces fíjense, como estábamos viendo antes, que el material genético está en estado simple en G1, en la fase S pasó a estar doble, en G2 se condensa y sigue doble en profase y en metafase. Recién en anafase, que se separan las cromátides hermanas, el material genético vuelve a estar como simple. Y obviamente, como está como simple, en la fase siguiente, que es la telofase, yo voy a hacer un retroceso de todo lo que hice en profase. Fíjense que en profase preparé a toda la célula para dividirse. Armé el uso mitótico, condensé el material genético, hice migrar los centriolos a los polos, desintegré la envoltura nuclear. Bueno, preparé todo para la mitosis. ¿Qué hago en telofase? Vuelvo todos esos pasos para atrás. Vuelvo a integrar las nuevas envolturas nucleares, se vuelve a sintetizar el nucleolo, se vuelve a descompactar el material genético, o sea, se van formando dos nuevos núcleos con el material genético que quedó dividido. Fíjense, si ustedes ven la imagen de profase, van a ver que en profase este material genético estaba replicado, estaba doble, pero en realidad yo necesito una de estas hebras en cada célula hija para que vuelvan a tener el material simple. Entonces el nuevo núcleo que se forma en telofase tiene cada una de estas hebras, que cada uno de estos que me están simbolizando acá es una moleculita de ADN en estado simple en cada uno de los nuevos núcleos que se están formando. Como dijimos, mitosis era cariocinesis o división del núcleo. Por eso en telofase se van formando los dos núcleos nuevos. Y esta telofase termina cuando finalmente se vuelve a integrar la envoltura nuclear de cada una de las células hijas. Sin embargo, tengo acá un citoplasma que todavía está unido y se tiene que dividir. Esta división del citoplasma se llama citocinesis. División de cito, que significa célula, el prefijo cito significa célula, se divide realmente la célula en dos. La citocinesis es terminar de partir el citoplasma en dos. Sin embargo, hay muchas veces que la citocinesis comienza simultánea en tiempo con telofase. Ven que acá se está viendo como que se está estrangulando la célula, más allá de la formación de este núcleo y este. Y esto es porque este proceso de división del citoplasma a veces ocurre o comienza simultáneamente en telofase. Sin embargo, recuerden que hay veces que no pasa esto y que es un evento separado o que incluso no ocurre. Por ejemplo, nuestras células, por ejemplo, musculares esqueléticas, o sea, las células que tenemos en los músculos, son células multinucleadas. Y son células multinucleadas porque tienen muchos núcleos. Han hecho muchos procesos de mitosis y división de los núcleos, pero no hicieron después la citocinesis. No dividieron el citoplasma. Entonces, una misma célula tiene un montón de núcleos. Y gracias a esto, por ejemplo, nuestras células musculares miden cerca de 10 centímetros. Obviamente siguen siendo microscópicas porque de ancho siguen midiendo micrómetros, pero de largo miden 10 centímetros. O sea que imagínense la cantidad de divisiones nucleares que hacen, pero no dividen el citoplasma. Este proceso de citocinesis o división del citoplasma, existen algunas diferencias si la célula no tiene pared, como pasa en la célula animal, o si tiene pared, como pasa en la célula vegetal. Estos dos procesos de división del citoplasma o citocinesis son conceptos que de alguna forma trabajamos en las unidades anteriores. Si recuerdan, cuando vimos el citoesqueleto, que el citoesqueleto era un componente interno de las células eucariotas, nos nombraba en los filamentos de actina o microfilamentos
Una de las funciones que tenían eran el estrangulamiento del citoplasma junto con el acoplamiento de otras proteínas contráctiles, que eran la miosina, en la célula animal. O sea, en la célula animal la célula hace esto, se va juntando y se estrangula para dividirse en dos. ¿Por qué? Porque toda esta matriz del medio es gelatinosa y la membrana también es blandita. Entonces la puedo estrangular de esa forma y la división del citoplasma de la célula animal o de aquellas que no tienen una pared celular puede producirse por estrangulamiento gracias al anillo de actina y de miosina que se forma. Sin embargo, en la célula vegetal o que tiene una placa dura alrededor, como es la pared celular, imagínense que yo no puedo, o sea, agarrar la célula vegetal y exprimirla para dividirla en dos. Es como si digo, ay, yo quiero partir un vaso en dos, un vaso de vidrio, un vaso de plástico duro. Y bueno, si yo ejerzo presión por el medio del vaso, lo voy a partir todo, pero no voy a obtener dos vasitos tratando de dividirlos en dos, porque es una estructura dura, maciza. Entonces, la célula vegetal, para dividir su citoplasma en dos, no puede hacer un anillo contráctil de actina y miosina, sino que va depositando en el plano medio de la célula vegetal unas proteínas que son como medias chiclosas, o sea, que se pegotean, que se llaman pectinas, y que forman lo que conocemos como laminilla media. Como les digo, esto también lo vimos en pared celular en célula. La laminilla media es una estructura que me divide el citoplasma en dos y que esas pectinas van haciendo depósito de placas de celulosa a un lado y al otro de la laminilla media hasta terminar dividiendo la pared celular primaria formada por celulosa de esta célula con respecto a la otra. Todas las células que tienen pared celular se dividen de esta forma, formando una plaquita y pudiendo hacer esta estructura. O sea, no lo pueden hacer solito. ¿Sí? O sea, no la pueden estrangular y listo. Tienen que acoplarle a estas placas de celulosa o del material que sea, dependiendo del tipo celular. Curtis, chicos, les da el ejemplo de la célula vegetal, así que es la que yo tengo que conocer. Los hongos hacen depósito de otras vesículas y depositan quitina, que es el componente de su pared, o algunas algas depositan otro tipo de componente, dependiendo qué tipo de alga sea. Pero van a depositar placas y la división celular va a ser completamente distinta en la división de este citoplasma de una célula que no tiene pared. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Han quedado todos mudos de miedo o estaba todo muy claro? Ahora, les hago una pregunta. Hemos visto hasta el proceso de división y entendemos que después de la división, lógicamente, empieza la G1 de vuelta. ¿Sí? Vimos que era un ciclo, G1, S, G2, mitosis, vuelve a empezar, las células hijas empiezan G1, empiezan a crecer, dividen sus organelas, crecen y vuelve. ¿Cuál es el momento en que esto se termina? O sea, ¿es indefinido este ciclo celular? ¿Yo puedo seguir haciéndolo millones y millones de veces? ¿No es que se van acortando los telómeros? Bien. Tengo un envejecimiento de la célula, como está diciendo Marta y como está diciendo Juana, tengo un acortamiento de los telómeros que me marca el envejecimiento de la célula. O sea que este ciclo se repite, pero tengo un límite que tiene que ver con la senescencia o el envejecimiento de la célula que está condicionado, como ya habíamos visto, por el acortamiento de los telómeros y que me limita que este ciclo celular en cada línea celular se condicione más o menos a unas 50 veces. ¿Cuál va a ser la excepción de esto? Y que la célula, como ya vimos, tenga telomerasa. Si tiene telomerasa, entonces, bueno, va a repetir el ciclo más o menos unas 50 veces, salvo que la telomerasa lo reponga y pueda hacerlo 1000 veces porque siempre se está reponiendo ese telómero. O sea que la célula repite su ciclo y vuelven a nacer dos células hijas y vuelven a repetirlo todo así hasta que llega más o menos unas 50 veces. ¿Y qué pasa si la célula ya envejeció y no puede cumplir con su función? ¿Qué pasa si ya está vieja y ya no puede, ni siquiera no puede dividirse, no puede cumplir con su función? ¿Qué le pasa a esa célula?
¿Puede decir que iba como una muerte segura? Exactamente, entra en muerte celular, como cualquiera de nosotros, si ya estamos viejos y nuestras células ya no responden al funcionamiento de nuestros tejidos, empezamos en muerte, o sea, desencadenamos este ciclo o lo terminamos, lo detenemos en una muerte celular. Ojo con esto, que la muerte celular es una interrupción de un ciclo, pero puede pasar cuando una célula esté en G1, puede pasar cuando se esté a punto de dividir, en cualquiera de estos checkpoints, o sea, puntos de control. Puede pasar cuando haya hecho 50 veces su ciclo, lo haya hecho 1000 porque tenga telomerasa o lo ha hecho 2 o 3 veces. Morir significa terminar con la vida de esa célula como termina la vida de nosotros. Hay seres humanos que nacen y se mueren en el momento en que nacieron, incluso algunos no llegan ni siquiera a nacer y se mueren en el proceso de gestación. Se pueden morir de viejitos, se pueden morir de adolescentes, se pueden morir, o sea, la muerte celular es un evento de interrupción de la vida de la célula que puede ocurrir a lo largo de todo el proceso y en cualquiera de las repeticiones de estos ciclos. Ahora, hay dos tipos de muertes muy diferenciales dentro de la célula, que a una la vamos a llamar apoptosis y a otra la vamos a llamar necrosis. ¿Qué diferencias hay entre estos dos procesos? La apoptosis es una muerte que se llama muerte condicionada genéticamente o programada genéticamente. Esto quiere decir que la apoptosis es una muerte ordenada. Es como decirles, una apoptosis es como una muerte de un viejito ya de, no sé, 90 años, que ya incluso superó su promedio de vida y que ya sabemos que en algún momento se va a morir. Morirse de forma ordenada, como una célula se muere en apoptosis, es como este viejito que ya sabe que en poco tiempo se va a morir, entonces dejó toda la herencia repartida, se despidió de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de todos sus vecinos, porque en realidad, por más de que cuando se muera va a producir una perturbación, es como cualquier muerte, o sea, la va a sentir el entorno, va a tratar de morirse de una forma lo más ordenada posible, sin que todos los vecinos, o sea, las células vecinas, puedan dejar de cumplir su función porque esta célula se murió. ¿Sí? Es algo esperable, por eso es ordenado. La muerte por necrosis es la muerte por daño celular, que es una muerte sorpresiva. Una muerte que no tenía que pasar, pero pasó por alguna de tres causas. Por un factor biológico, o sea, la célula fue, por ejemplo, parasitada por una bacteria o parasitada por un virus, y por ende, obviamente, dejó de funcionar y se muere sorpresivamente por necrosis. Puede que la otra causa sea química, o sea, un envenenamiento de la célula, y envenenamiento, llámenle, le metí una sustancia química venenosa a la célula, o puede ser un envenenamiento químico, por ejemplo, porque se quedó sin oxígeno, o sea, una hipoxia. También es envenenamiento porque en realidad una célula que no le llega oxígeno tiene mucho dióxido de carbono, no puede oxidar los compuestos en las mitocondrias, entonces se muere por envenenamiento. O puede ser un factor físico. Un factor físico puede ser un golpe, o sea, un traumatismo que dañe la membrana o cualquier estructura celular, o puede ser, no sé, la incidencia de una radiación, de un rayo X, de un rayo UV, de un rayo infrarrojo, mucha temperatura, falta de temperatura, o sea, congelamiento. Cualquier daño físico sería cualquier factor físico que también me estropee la estabilidad de esa célula. Cualquiera de estos procesos químico, físico, biológico que produzcan un daño celular producen una muerte por necrosis, una muerte sorpresiva. Es como un adolescente que tuvo una muerte, no sé, por un accidente de tránsito. Es algo que nadie se esperaba. Era un momento de la vida de ese individuo que nadie esperaba que muriera. La afectación de todos sus vecinos, o sea, de sus hermanos, de sus padres o de sus hijos, va a llevar a cabo una cuestión sorpresiva y va a dañar a todo el entorno de una forma mucho más nociva que una muerte por apoptosis. Todas las células vecinas de esta muerte por necrosis, así como un adolescente muere en un accidente de tránsito, va a dejar daños, a veces irreparables, en células vecinas también, que pueden entrar también en necrosis debido a la muerte de esta célula. Después de haber visto esta homología, veamos qué es lo que pasa en cada una de estas muertes celulares.
Por ejemplo, en la necrosis, que dijimos que era la muerte no controlada o por accidente, el mecanismo es justamente un accidente, entonces no está ordenado. La célula se hincha, explota y derrama todo ese contenido en las células vecinas. Al explotarse y derramar ese contenido, en el caso de los vertebrados, por ejemplo, como somos organismos pluricelulares, se produce lo que se llama una inflamación. No vamos a ver ahora qué es una inflamación porque es un contenido bastante largo y lo vamos a ver en sistema inmune, pero creo que a cualquiera de ustedes yo les digo la palabra inflamación y se les viene a la mente esto que conocemos como inflamación, o sea, el tejido está hinchado, está rojo, caliente, o sea, una inflamación es algo notorio. Cuando yo esté inflamado, en realidad me doy cuenta por determinados factores, sobre todo por la hinchazón y el enrojecimiento, que esté inflamado. Bueno, esa inflamación en realidad responde a un fenómeno en las células inmunitarias que están reclutando a muchas células del sistema inmune en ese momento, porque justamente esas células se están muriendo. Esto hace que esta inflamación pueda comprometer por necrosis también a células vecinas. Y muchas veces esta necrosis lleva a la necrosis de células vecinas, que a veces si se descontrola, se necrosa muchas células y todo un tejido, si no se logra reponer de esa necrosis con las células que quedaron sanas, incluso puede entrar en gangrena. La gangrena es cuando se muere ya todo un tejido y no lo puedo reponer. Y puede ser, como les dije, por un factor químico, físico o biológico. Por ejemplo, en el caso de un factor biológico, puedo tener una gangrena en un tejido por una infección bacteriana que se empieza a dispersar, y si no se reponen esa gran cantidad de células, todo el tejido se gangrena y se muere. Si la gangrena es un tejido periférico, por ejemplo, una persona que se le gangrena, no sé, un dedo como los diabéticos, yo lo corto, le amputo el dedo, le amputo la pierna y la persona sigue viviendo porque, bueno, de repente sin un miembro yo puedo seguir viviendo. Pero si la gangrena es en un tejido interno y es vital, y bueno, a veces no se salva esa persona. Si yo tengo una gangrena, no sé, en el pulmón, a veces puedo extirpar un pulmón, pero a veces directamente la gangrena me daña todo el tejido y la persona le da un infarto respiratorio y no puede seguir viviendo. Pero a veces esta gangrena puede ser a causa de un problema físico o químico. Por ejemplo, las personas que se van a escalar, no sé, la Aconcagua o cualquier pico montañoso y están expuestos a temperaturas muy bajas, ese factor físico, que es la temperatura baja, baja la circulación sanguínea de nuestros miembros para mandar toda la sangre al corazón, al cerebro, al pulmón, y la falta de sangre en los tejidos periféricos produce hipoxia, o sea, falta de oxígeno. Entonces, por envenenamiento, esas células también se necrosan, se empiezan a necrosar todas las vecinas y se puede gangrenar directamente el tejido. Por eso deben haber visto personas que por ahí están expuestas a este frío extremo, se les gangrena la nariz o los dedos o las orejas y se los tienen que amputar, porque es tejido que se murió y no lo puedo recuperar. Generalmente, las necrosis de un grupito de células y sus vecinas no me producen la gangrena de todo un tejido. Se mueren un par de células y las vecinas empiezan a reparar este proceso y bueno, y chao, y el tejido sigue viviendo. O sea que depende qué tantas células se murieron del tejido, es que se gangrena o no. Pero la muerte de la célula y ese grupito de células es lo que se llama necrosis. Ahora, vamos a la apoptosis. La apoptosis dijimos que era una muerte genéticamente programada. Como es una muerte genéticamente programada, hay alguien que la programa. Existen muchos genes que condicionan la programación de la muerte celular, pero una de las más importantes son los genes que me condicionan la síntesis de unas enzimas que se llaman caspasas, que son las que van a controlar este proceso. La apoptosis, como es genéticamente ordenada y lleva a cabo la síntesis de enzimas específicas, que van a ser como los asesinos de los componentes celulares para ordenarlos y matarlos de forma ordenada, es un proceso que requiere el gasto de energía. O sea que una célula que se muere por apoptosis no es como la de necrosis que se muere accidental, sino que gasta energía, gasta ATP para hacer un ordenamiento de esta muerte celular. Entonces la célula, en vez de hincharse y explotar como en la necrosis, se encoge, o sea, se hace más chiquitita para ir separándose de las células vecinas, se empiezan a ondular las membranas porque se va deshidratando, se ordenan los lisosomas y se empiezan a comer a los componentes internos de las células, por eso se ven como burbujitas en la superficie de la célula, se empieza a agrupar el material genético y se forman
los cromosomas para después fragmentarse en pedacitos, y todos los lisosomas propios que se van comiendo las organelas internas se van dividiendo en pequeñas bolsitas o vesículas que se llaman cuerpos apoptóticos. Entonces una célula como que se divide en pequeños bloquecitos o vesículas que tienen restos de esta célula y se disgregan en el entorno. Por ejemplo, si es una célula, o sea, un organismo unicelular, y bueno, se divide en cuerpos apoptóticos en el medio. Pero si es un organismo pluricelular, estos cuerpos apoptóticos quedan distribuidos ahí en el medio, en la matriz extracelular, y en el caso de nosotros, que tenemos, o sea, que somos un organismo pluricelular complejo, las células fagocíticas, como los macrófagos del sistema inmune, se pueden comer a estos cuerpos apoptóticos y utilizar parte de estos residuos que me quedó de esta célula como insumos nuevos para fabricar componentes en esta célula. Por ejemplo, si yo tengo un pedacito de un cromosoma que se fragmentó y está dentro de un cuerpo apoptótico, bueno, por ahí esta célula fagocítica se lo come, libera los nucleótidos y estos nucleótidos quedan de vuelta disponibles en la sangre y otra célula, qué sé yo, los absorbe como nutrientes. O sea que puedo hacer un reciclamiento de los contenidos. Y aquello que no sirve y yo no lo puedo reciclar, lo que hace esta célula es justamente disgregar estos cuerpos apoptóticos y que vayan a parar a la sangre y sean excretados por la orina, por la materia fecal, o sea, como un residuo celular. Esto, chicos, que acabamos de ver finaliza el concepto que vamos a ver hoy, no solo del proceso de mitosis, sino que hemos visto todo el proceso de senescencia y envejecimiento que le puede pasar a cualquier célula. Pero, lógicamente, hay células que en vez de dividirse por este proceso de mitosis, entran, como les dije, en un proceso de meiosis, que es lo que vamos a ver mañana, ¿sí? O sea, que hay otras células que reciben otro proceso de división celular. Pero hasta ahora podemos entender que una célula nace, cuando está condicionada se puede reproducir. Si lo hace, el mecanismo más común es la mitosis, mañana vemos meiosis, pero en algún momento esta célula puede morirse también accidentalmente o puede hacer un envejecimiento, o sea, la senescencia o envejecimiento celular, y morirse por apoptosis de una forma muy ordenadita. Díganme qué dudas quedaron entonces en la clase de hoy. Profe, Sí. ¿a mí me podría explicar de vuelta lo de citocinesis? O sea, me quedaron dudas en lo de la división del citoplasma de la célula. La citocinesis es un evento que si ocurre, puede ocurrir simultáneo con la telofase o al final. O sea, citocinesis es dividir el citoplasma, porque en la mitosis lo único que viste fueron los dos núcleos. Pero Sí. ahora tenés que partir el citoplasma en dos con las organelas que quedaron o con el pedazo de citoplasma para terminar de fragmentar la membrana y tener dos células hijas. Entonces, a eso le llamo citocinesis, a la división del citoplasma y de las membranitas que se dividen en dos. Y en el caso de que la célula tenga pared, va a ser no solo la división del citoplasma, sino de la pared y de la membrana. Ah, eso era. A eso le llama citocinesis. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Profe, ¿Sí? yo no entendí muy bien el daño de ADN. O sea, eso no lo entendí muy bien, del P53, eso no lo entendí. Bueno, ese puede ser una falla que puede tener el ADN por algún error o la exposición a alguna sustancia nociva. Es un caso especial. Por ejemplo, una célula está expuesta a rayos UV, ¿sí? A radiaciones ultravioletas. Entonces, una célula normal que está en G1 cumpliendo su función normal, viene una radiación ultravioleta y daña su ADN. Esa célula que tiene el ADN dañado, no cualquiera de las otras, esa que tiene el ADN dañado, normalmente, cuando hace este checkpoint, este punto de control, cuando termina G1, que era el punto de restricción, cuando hace este control, controla el ADN y las células que controlan su ADN y su ADN está normal, listo, se arma la CDK-ciclina G1S, la que vimos la clase pasada, y continúa el ciclo. Esta célula que está expuesta al rayo UV y se le dañó su ADN, si la célula en este punto de restricción chequea, revisa su ADN y dice, no, pará, no voy a sintetizar el ADN porque este ADN tiene algún problema. ¿Para qué lo voy a sintetizar? Y voy a dar dos células que tengan el ADN dañado. Entonces, en esa célula
que se dañó el ADN por una ocasión especial que ocurrió en ese ADN, se sintetiza la proteína P53 porque se codifica o estimula este daño de ADN, la expresión del gen P53, se codifica la proteína P53 y detiene el ensamblado de la CD-ciclina G1S. O sea, que pasa solo en esa celulita que tiene el ADN dañado. Si no tiene el ADN dañado, no se codifica el gen P53 y continúa el ciclo. ¿Se entiende, Nicole? Es como una excepción. Sí, listo, profe. Gracias. Hay muchas células, chicos, que igual se pueden dañar por exposición a, bueno, yo les puse el ejemplo de los daños de los rayos UV, pero se pueden dañar por distintas situaciones. Se pueden dañar, como dijimos recién, porque les falte oxígeno, porque hay un envenenamiento de la célula, porque entró un virus y modificó el gen de la célula. O sea, puede haber muchas causas por las cuales el ADN está dañado. Entonces, los puntos de restricción me sirven para decir, a ver, voy a chequear el ADN antes de replicar la célula. Sin embargo, lo que hemos visto, si esto funcionaría perfecto, imagínense que no existirían las células cancerosas. O sea, si siempre, cada vez que el ADN esté dañado, en el checkpoint diría, no, chao, se activa la P53 y se detiene el ciclo, no existiría el cáncer. Obviamente, este proceso de control de las células dañadas y que se codifique, obviamente, la síntesis del P53, falla. Y en estas células en donde falla es cuando al no formarse el P53, y sí debería formarse, y bueno, la célula no controla que su ADN está dañado y se replican células que están lesionadas y por eso no controlan en este punto de restricción esta replicación de la célula y se siguen dividiendo y se genera un tumor o un cáncer. ¿Se entiende? Profe, me quedó la duda cuando dijo el cromosoma homólogo. ¿Eso qué sería? El cromosoma homólogo es cada uno de los cromosomas del par en una célula que es diploide. Recuerden que los organismos pueden ser haploides o diploides. Los que son diploides tienen 2 copias de su material genético porque vienen de una reproducción sexual y viene la fusión de un cromosoma de la mamá, o sea, de una célula de la mamá que tiene cada uno de sus cromosomas y otro del papá. Homólogo se le llama al cromosoma igual, pero del otro progenitor. Uno dice, bueno, pero es como que estamos viendo mitosis y no estamos viendo el origen, entonces es difícil de entender. Mañana que veamos meiosis y veamos cómo se forman las gametas, vamos a entender cómo una gameta haploide con otra gameta haploide se une para formar una célula o un organismo como nosotros diploide. Entonces, debido a eso, cuando la célula está como haploide, tiene una sola copia del cromosoma. Cuando está como diploide y tiene 2 copias porque viene producto de una reproducción sexual, entonces ahí digo que cada cromosoma tiene su homólogo. O sea, yo no tengo 46 cromosomas que son el cromosoma 1, 2, 3, 4 y así hasta el 46. No, porque no existe el cromosoma 44. No existe, chicos, existe el cromosoma 1 y el homólogo del 1, el 2 y el homólogo del 2, el 3 y el homólogo del 3. O sea que hay 23 cromosomas que tienen su homólogo. No existe en el cariotipo humano, cariotipo significa estudiar los cromosomas del ser humano, no existen 46 cromosomas distintos, existen 23 que tienen sus pares, pero cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas porque cada una de ellas tiene su par u homólogo. ¿Se entiende, Juana? Sí, ahí ya entendí. Bien, igual yo les digo, mañana viendo meiosis se termina de aclarar un poquito esto porque volvemos a repasar haploide, diploide, cuando está simple, cuando está doble, porque esto hasta ahora medio como que queda claro que se divide la cromatida hermana y listo, pero obviamente en la célula que hace meiosis va a ocurrir un proceso distinto. Chicos, les voy a pasar ahora para que repasen a la tarde, por favor, antes de ver mitosis, es muy importante que vean las etapas, antes de ver meiosis, perdón, de mañana, es importante que repasen estas etapas de mitosis. Les voy a mandar un videito explicativo para que repasen este concepto de mitosis. Es más, les voy a mandar una canción también, que aunque las chicas canten un poquito desafinado, es una canción, no sé